Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para descubrir secretos jugosos, porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en la vida personal de una de las actrices turcas más queridas y populares del momento, Hande Erçel. Y no vamos a hablar de sus papeles en las novelas, aunque son fantásticos. Hoy vamos a desentrañar su relación secreta. Sí, lo escucharon bien. Secreta. Y cuando digo secreta, quiero decir que, bueno, ya verán. Este vídeo les va a dejar en shock, porque vamos a hablar de rumores, pistas, detalles ocultos, y todo lo que necesitamos para armar el rompecabezas de ¿quién está robando el corazón de Hande Erçel? ¿Quién es ese hombre que la hace sonreír? ¿Y por qué se ha mantenido todo esto en secreto? Así que si les encanta el drama, el misterio y saber los chismes más jugosos de las celebridades, están en el lugar correcto. Y antes de que empecemos, por favor, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Así se mantendrán al día con todos los secretos y noticias de sus estrellas favoritas. Vamos a ello. Hande Erçel, para quienes no la conocen, es una bomba. Una de las actrices turcas más exitosas, con una belleza innegable, un talento que la ha llevado a la cima y una personalidad que enamora a todos. Desde sus papeles en series como Amor a Segunda Vista o Love is in the Air, Hande ha conquistado corazones en todo el mundo. Su química en pantalla con sus compañeros de reparto es innegable, pero ¿qué pasa cuando las cámaras se apagan? ¿Quién es el hombre que comparte su vida, lejos de los sets de grabación? Bueno, pues aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, como les dije, la vida amorosa de Hande es un misterio. O mejor dicho, un misterio bien guardado. Claro, hemos visto algunos romances en el pasado, algunos más publicitados que otros. Y en esta ocasión, vamos a analizar a fondo todos los rumores, las pistas, los indicios, para intentar descubrir quién podría ser el dueño de su corazón en este momento. Uno de los romances más conocidos de Hande fue con Kerem Bürsin, su coprotagonista en Love is in the Air. La química entre ellos era tan fuerte que traspasaba la pantalla. Los fans enloquecieron y deseaban con todas sus fuerzas que la ficción se convirtiera en realidad, y él lo hizo. Durante un tiempo fueron la pareja perfecta, compartiendo fotos, vídeos y declaraciones de amor que nos hacían suspirar a todos. Pero como suele suceder, la relación llegó a su fin. Y aunque fue una noticia triste para muchos, la vida continúa. Y Hande, como siempre, siguió adelante. Después de su ruptura con Kerem, Hande ha sido más discreta en cuanto a su vida sentimental. Pero, los rumores siempre están ahí. Y es aquí donde entra en juego la parte secreta. Empecemos por analizar a quienes se le ha vinculado sentimentalmente a Hande tras su ruptura con Kerem. Han surgido varios nombres y cada rumor tiene su historia. Es como un juego de pistas donde cada detalle cuenta. Uno de los nombres que más ha sonado es el de Hakan Sabancı. Hakan es un conocido empresario turco perteneciente a una de las familias más ricas e influyentes del país. Los rumores sobre una posible relación entre Hande y Hakan comenzaron a circular con fuerza después de que se les viera juntos en varias ocasiones. Primero, en un viaje a Italia. Luego en eventos sociales, donde se les veía compartiendo momentos de complicidad. Las fotos hablaban por sí solas, aunque ninguno de los dos confirmara nada. Las especulaciones sobre Hakan y Hande han sido constantes, alimentadas por los paparazzi y las redes sociales. Se decía que Hakan era un hombre muy enamorado, dispuesto a hacer cualquier cosa por Hande. Que la llenaba de regalos, la invitaba a lujosas escapadas y la trataba como una reina. Y aunque no hay pruebas contundentes, los rumores siguen ahí, y la posibilidad de que haya una relación secreta entre ellos es bastante alta. ¿Pero por qué una relación secreta? ¿Por qué no hacerla pública? Aquí es donde entra en juego el misterio. Una de las razones podría ser la discreción de Hakan. Al ser un empresario importante, prefiere mantener su vida privada alejada del foco mediático. Quizás no le interese exponer su relación con Hande a la opinión pública, prefiriendo mantenerla en un ámbito más íntimo y personal. Otra posible razón es la propia Hande. Quizás esté aprendiendo de experiencias pasadas y prefiera mantener su vida amorosa en secreto, para protegerla de la presión mediática y evitar la atención constante.
Podría ser que quiera vivir su romance de forma más tranquila y disfrutar de su intimidad sin la necesidad de dar explicaciones a nadie. Además, debemos considerar la complejidad de las relaciones sentimentales en el mundo del espectáculo. A veces las relaciones se ocultan por acuerdos contractuales, por imagen pública o simplemente por estrategia. No es la primera vez que vemos a famosos mantener sus relaciones en secreto por diferentes motivos. Pero volviendo a Hakan, hay detalles que no podemos ignorar. Las fotos, los vídeos, los encuentros. Todo parece indicar que hay algo más que una simple amistad entre ellos. Incluso algunos medios turcos han publicado artículos donde aseguran que están juntos, pero manteniendo la discreción para no generar mayor revuelo. Otro nombre que ha aparecido en la lista de posibles parejas de Hande es el de Kaan YLDRM. Kaan es también actor y por supuesto muy guapo. Rumores apuntaban a que habrían tenido algún encuentro, pero la historia no tuvo mayor trascendencia y no hay ninguna evidencia sólida. Además, a veces los rumores son solo eso, rumores. La prensa sensacionalista a menudo exagera o inventa historias para generar clics y atención. Por eso es importante tomar toda esta información con pinzas y no creernos todo lo que leemos o vemos. Pero volvamos al punto central, la relación secreta de Hande. Si realmente está saliendo con alguien, ¿cómo podemos saber la verdad? Bueno, podemos basarnos en las pruebas que tenemos, fotos, vídeos, rumores y la propia actitud de Hande. Hande es una persona muy reservada con su vida privada. No suele hablar de sus relaciones sentimentales en entrevistas ni en redes sociales. Esto, por supuesto, alimenta aún más los rumores y el misterio. Es como si Hande estuviera jugando al despiste, manteniendo a todos en vilo. Las redes sociales, por supuesto, son un campo minado de especulaciones. Los fans están siempre al acecho, analizando cada publicación, cada foto, cada like. Cualquier detalle puede ser interpretado como una pista. Y claro, los paparazzi están siempre al acecho, buscando la foto que confirme o desmienta los rumores. Un detalle importante es que Hande, a pesar de su popularidad y éxito, ha sabido mantener una imagen muy cuidada y profesional. No se la suele relacionar con escándalos ni polémicas, y siempre se muestra cercana y amable con sus fans. Esto la convierte en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Quién es el hombre que ha conquistado el corazón de Hande Erçel? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Hay muchos rumores, pistas, indicios, pero ninguna confirmación oficial. Lo que sí sabemos es que Hande es una mujer muy discreta, que valora su intimidad y que probablemente está disfrutando de su vida amorosa lejos del foco mediático. Puede ser que Hande esté feliz y enamorada, pero prefiera mantener su relación en secreto por el momento. Puede ser que esté soltera y disfrutando de su independencia. O puede ser que los rumores sean infundados y todo sea una invención de la prensa. Lo que sí es cierto es que Hande Erçel es una mujer que nos inspira. Una mujer talentosa, trabajadora y que, a pesar de la fama, mantiene los pies en la tierra. Y sea cual sea su situación sentimental, le deseamos lo mejor. ¿Y ahora, qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande tiene una relación secreta? ¿Quién creen que es el hombre misterioso? Déjenme sus comentarios y sus teorías. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y bueno, amigos, esto es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya dejado pensando. Recuerden que este es solo un análisis basado en la información disponible, y que la verdad solo la saben Hande y, bueno, quien esté a su lado. Si les ha gustado el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Y activen la campanita para que no se pierdan nada. Muchas gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.